Bienvenidos, amigos televidentes, a otro segmento de su programa Viva Mejor. Hoy tenemos con nosotros en el estudio nuevamente a la doctora Carolina Mejía. Doctora, ¿cómo está? Todo bien, gracias por la invitación. No, para nosotros un honor tenerte aquí en el programa. Ella es médico oftalmólogo y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es, además, en nuestro país muy importante porque para nosotros los niños son como nuestro mayor, valga la redundancia, la niña de nuestros ojos, es decir, nuestro mayor baluarte. Y precisamente la doctora Carolina nos quiere hablar, la doctora Mejía nos quiere hablar de este tema, ¿no? De la miopía en niños, ¿no? Que es algo muy común y que es difícil para un niño porque un niño no sabe expresar bien lo que siente, ¿no? Pero sí vemos que cada vez más niños tienen lentes, usan anteojos, ¿no? Eso significa que han nacido últimamente más niños con miopía, o siempre ha habido niños con miopía y tenían los pobres que esperar a estar más grandes para que uno se diera cuenta. A ver, hay muchos defectos refractivos, no solo la miopía. Los lentes pueden ser por hipermetropía, astigmatismo, miopía, y hay un componente hereditario importante en esto también. Si los padres usan lentes, los niños puede que usen lentes, tienen más posibilidad. Pero sí, de la miopía ha aumentado, va en aumento, y en parte se ha dado es por el sobreuso de dispositivos, que también es importante comentarlo. Ya en esta época se utiliza tanto los dispositivos cercanos desde una edad tan temprana, y ya eso está demostrado que es directamente proporcional el tiempo de uso en pantalla cercana con el aumento del tamaño del ojo en los niños. Hay un aumento mucho mayor, mucho más rápido, y eso causa la miopía. Wow, estamos ante un dato revelador, amigos televidentes, porque estamos ya viendo una afección física directa del uso de las pantallas, pero esto lo vamos a hablar como con más detenimiento un poquito más adelante, ¿no? ¿Qué es exactamente la miopía, doctora? ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy en el tema? Claro, la miopía es la dificultad para ver de lejos. De cerca usualmente el paciente ve muy bien, pero de lejos, mientras más lejos está, no lo logra enfocar. Y esto ocurre, lo más común es por el tamaño del ojo que está aumentado. Entonces, al estar aumentado, no se nota, no es que se ve el ojo grande afuera, pero sí atrás la longitud del ojo es aumentada y la imagen no llega a la retina donde tiene que llegar, llega antes de la retina, no llega. Entonces, por eso el paciente tiene que acercarse para que llegue donde tiene que llegar. Los miopes así leen muy bien, pero cuando ven de lejos ni le ven la cara a las personas. Obviamente depende del grado. Excelente. ¿Y a qué edad un niño puede empezar a tener miopía, o un niño puede nacer con miopía? A ver, pueden nacer con miopía. La prematuridad es un factor de riesgo, y esa pudiera ser una causa del por qué hay más miopes también. Ya con las tecnologías nuevas, más niños prematuros sobreviven. Bien, más que antes morían. Entonces, estos niños prematuros, por el tema del oxígeno, la misma prematuridad, el bajo peso y muchas otras cosas, hacen que el niño sea más propenso a ser miope. Y esos miopes son miopes realmente que preocupa un poco, porque empiezan la miopía desde muy bebés, muy pequeños, y usualmente mientras más pequeño uno detecta esa miopía o está la miopía, se prevé que más alta será en el tiempo. Porque a medida que el ojo crece, la miopía aumenta. Wow. Entonces, si lo diagnosticamos de un niño de 1 año, 6 meses, hasta 2 meses, he tenido pacientes, ya sabes que cuando son adolescentes. Claro. ¿Y cómo se comporta un niño que tiene miopía? O sea, que los papás no han captado que tiene miopía, ¿no? ¿Cómo un papá de un bebé puede notar, este niño hay que llevarlo al oftalmólogo, ¿no? Miren, los niños muy pequeños, su mundo es cercano. El niño no va a ver la pizarra, no va a ver los letreros. Su mundo todo es cercano, los juguetes de cerca, la cara de la madre. O sea que es difícil
que el padre lo sepa. Uno, básicamente, si el paciente es prematuro, ya los pediatras y todo, y en general hay mucha conciencia de que deben llevarlo a sus chequeos de rutina. Sí. Y en chequeos rutinarios también al año, los pediatras en general sí recomiendan una evaluación rutinaria oftalmológica. Si son prematuros antes, es lo ideal. Y ya uno lo detecta. Incluso la miopía a esa edad usualmente no se corrige, tiene que ser demasiado alta para que uno la corrija, por lo que te comento de que la visión cercana es lo que el niño más usa. Ya después, a medida que va creciendo y uno va evidenciando que tanto aumenta, entonces ya empieza el tratamiento con los lentes. ¿Y cómo un papá evidencia que su hijo tiene miopía? O sea, para si es muy pequeño es difícil, pero ya en niños más grandecitos empiezan a hacer esto, se acercan la televisión, la ven de cerca, si le prestan el celular o tienen tablet, se la colocan muy cerca. Se quejan de este tipo de visión borrosa. No necesariamente hablado, pero sí ya en el comportamiento se nota. El problema está cuando la miopía es de un solo ojo. Ahí es un peligro. Porque si uno tiene un ojo que ve bien, uno no anda cubriéndose el ojo para ver, uno ve con los dos a la vez. Entonces ahí el diagnóstico se retrasa bastante. Por eso hay que concientizar a las personas que lleven sus niños, aunque el niño no diga nada, que los lleven para uno verificar. Muchas veces en el colegio también las profesoras se acercan a los padres y le dicen, mire, el niño no está leyendo bien, no está viendo la pizarra bien, y también eso puede ayudar. Claro, y a veces niños que no prestan atención es porque no están viendo lo que están explicando. Así es, sí. Entonces... Y se confunde muchas veces con otros diagnósticos de trastorno de personalidad o que son déficit de atención, que son intranquilos, que no se portan bien, y resulta que es que no ven bien. Exacto, esto es importante porque muchas veces la miopía, o antes, porque ya hay métodos más avanzados, pero uno hasta que entraba en primer grado y te sentaban en el último banco, era que te dabas cuenta que eras miope, ¿no? Sí. Porque si tú te dabas cuenta, o la maestra cuando empezaba a no entender nada y decía, y te ponía el primer puesto y cambiabas las notas, sí. Entonces, mira, es que este niño, ¿no? Entonces, ¿cómo todos los niños que usan pantallas pueden crear miopía? No. Pero sí tienen más riesgo y obviamente depende de otros riesgos inherentes del niño. Por ejemplo, si tienen padres con miopía, como le comenté, que puede haber más chance de más riesgo de la herencia. Estrujarse, frotarse mucho los ojos también es otra causa. Frotarse mucho los ojos que viene por alergia. Si hay polvo, humedad, hay mucha alergia, el niño le pica el ojo y uno resuelve. Si a uno le pica un brazo, uno se rasca el brazo. Claro. Bueno, pues el niño, si le pica el ojo, se lo estruja, y esto causa un cambio en la curvatura anterior del ojo. Entonces causa miopía y astigmatismo, que va en aumento a medida que el niño sigue frotándose el ojo. Digamos que el ojo se queda como débil, y entonces cambia de forma en el tiempo y promueve a la miopía. Pero no todos, volviendo a la pregunta, no todos los niños por usar pantallas se hacen miopes. Claro que no, pero sí el riesgo aumenta a medida que pasa más tiempo con el sobreuso de esos dispositivos. Mientras más horas dura, más constante lo hace, más riesgo de desarrollar miopía en el tiempo. Pues el ojo lo que hace es que crece a la demanda de visión cercana. Digamos que el ojo se la busca y dice, bueno, déjame crecer porque el niño necesita que yo vea bien de cerca. Entonces es un estímulo directo a ese crecimiento del ojo en el tiempo. Entonces crece mucho más rápido que lo que normalmente debe crecer. Mira qué importante, ¿no? O sea que las horas expuestas en pantalla no solamente nos hacen daño de concentración, de memoria, de todo lo que se está descubriendo últimamente, sino que además directamente nos hacen daño en el ojo. Claro. Sobre todo si tenemos esa tendencia genética a agrandar el ojo, ¿no? Y además, lo que está diciendo la doctora, por alergia y tal, el ojo se seca, pero si uno está mucho tiempo viendo pantalla, el ojo se seca de por sí y nos va a picar. Entonces nos vamos a tender a rascar el ojo si estamos mucho tiempo expuestos a las pantallas también, ¿no? La falta de actividades al aire libre, o sea, eso puede
mejorar la miopía o empeorar la miopía? ¿Tiene algún tipo de...? Sí, hay estudios que favorecen mucho las actividades al aire libre, tanto porque obviamente te quitan el tema de las pantallas y eso, pero también en la misma luz solar produce dopamina, que la dopamina es una hormona que enlentece o incluso detiene el crecimiento del ojo, o sea que favorece, es una forma natural en que uno puede controlar que el ojo no crezca tan rápido. Entonces se recomienda entre media hora a una hora de sol diaria en los niños, mínima, para entonces ayudar a esta parte. Excelente, fíjense que es importante entonces lo de el aire libre, no solamente estar sin pantalla, sino que estar afuera, ¿no? Que también es importante. La lectura, ¿no? Hay mucha gente que a mí me ha dicho, sobre todo en las zonas populares, que su hijo usa lentes porque leía mucho. No es así. Pero sí esos defectos refractivos mínimos, o sea, un poquito de astigmatismo, un poquito de hipermetropía. Si el paciente usa mucho esas actividades de lectura, o el computador, o la tablet, o el celular, también va para las personas jóvenes trabajadoras y eso, que usan mucho pantalla. Esos poquitos defectos refractivos a veces hay que colocárselo al paciente. Bien, que tal vez en otros tiempos no se colocaban porque el paciente veía bien, cosas grandes, normales, pero como hay que usar mucho más pantalla por más tiempo, el ojo se cansa porque tiene que enfocar todo el tiempo. Entonces esos defectos refractivos, digamos que se evidencian más, el paciente entonces lo necesita. Hay muchas personas que usan lentes solo para trabajar, se lo ponen para ver la computadora, los niños para la lectura. Entonces no es que te causa necesariamente un defecto refractivo, sino que el que ya tú tienes tal vez lo necesitas más porque ya es más evidente de que el ojo se cansa y necesitas ayuda. Mira, fíjate, esto que dijiste es muy interesante. El ojo se cansa, ¿no? Es decir, que nosotros necesitamos descansar la vista. Sí, hay una hipermetropía normal fisiológica. La hipermetropía es la dificultad para ver de cerca. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos de cerca tenemos que enfocar para lograr que esa imagen llegue a donde tiene que llegar todo el tiempo. Entonces, cuando uno enfoca mucho tiempo en pantallas o en miradas cercanas, uno siempre tiene que estar enfocando. Y eso llega un momento que si lo haces por largas horas, cansa los ojos. Entonces, ¿qué se recomienda? Hay una regla que es la regla de 20. Mirar cada 20 minutos algo que quede a 20 pies de distancia por 20 segundos. Bien, entonces, por ejemplo, estás trabajando y puedes mirar un pasillo largo cada 20 minutos, media hora. Miras un pasillo largo y cuentas hasta 20. Y luego vuelves a tus actividades. O miras una ventana, miras un árbol lejos y luego vuelves. Esto ayuda en todas las formas. Ayuda para disminuir el enfoque constante, que es lo que cansa la vista. Ayuda a prevenir esa resequedad ocular, porque uno deja de pestañear cuando está tan concentrado. Y obviamente también ayuda mentalmente. O sea, que sí es importante. O sea, tiene muchos beneficios. Claro. Pero el ojo se cansa, señores. Entonces ustedes que cada vez... Porque también el ojo, así como se cansa, digámoslo así, se ejercita. Entonces usted puede crear una capacidad de estar mucho tiempo viendo las pantallas, ¿no? Y eso, el ojo se va sufriendo las consecuencias de eso, ¿no? Resequedad, miopía, astigmatismo, todas estas cosas que empeoran porque usted va desarrollando la capacidad de forzar el ojo, ¿no? Entonces, cuando usted pues hace este descanso, le facilita al ojo el descanso, ¿no? Valga la redundancia, porque es verdad que el descanso es importante en todo sentido, ¿no? Y el ojo necesita descansar, o sea, necesitamos dormir nuestras horas para que el ojo descanse, necesitamos... ¿Qué opinas tú, Carolina, de las personas que se levantan inmediatamente ven la pantalla para ver si les han escrito en la noche, si tienen un mensaje, si tienen un correo? Eso hay que esperar un poco. El ojo tarda en adaptarse a la... O sea, el ojo tiene un proceso natural para adaptarse a ese tipo de cosas. O sea... En el día no hay tanto tema con la parte del ojo, porque uno está acabado de despertar, el ojo está descansado, por decir algo. Entonces no le hace daño que uno vea el celular de una vez. Sí, no es conveniente antes de acostarse.
¿Qué pasa? La luz azul de las pantallas crea un cambio en ese ciclo circadiano normal, que es lo que le dice al cuerpo que es de día y es de noche. Entonces, si uno usa el celular justo antes de dormir, por la luz, la exposición a la luz azul, el cuerpo entiende que todavía es de día. Entonces, muchas personas que tienen problemas para conciliar el sueño, para dormir, puede ser esta causa. ¿Qué es lo recomendable? Dejar el celular por lo menos media hora antes de uno dormir, para que el cuerpo entienda, es de noche. Entonces, ahí uno pueda dormir bien. Excelente, o sea, muy buen consejo, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto tiempo uno debe llevar a un niño al oftalmólogo? O sea, si me dijeron, el pediatra me dice, mira, lleva la revisión oftalmológica y me dice, está sano, ¿verdad? ¿Eso significa que no va a tener miopía? No, la miopía se va viendo en el tiempo, porque a medida que el ojo crece, lo que hay es que ir viendo qué tan rápido crece. Entonces, obviamente, mientras más factores de riesgo tenga el niño para desarrollarlo, más cerca las consultas. En niños con padres miopes, yo trato de verlos anual, le trato de explicar a los padres, porque en cualquier momento surge esa miopía. Y gracias a Dios, ya ahora hay tratamiento para la miopía. En nuestra época no existía eso. En nuestra época, tú eres miope, el niño es miope y simplemente cambiar el lente cada vez que progresa. Ya gracias a Dios no, ahora hay unos lentes específicos, especiales, y hay unas gotas también que se pueden colocar diarias que evitan que el ojo crezca demasiado rápido. Y eso en los niños es vital, es muy importante, porque hace que una miopía que pudo haber sido muy alta, que se pudo haber convertido en una miopía patológica, pueda ser una miopía moderada o incluso leve si se trata a tiempo. Entonces, por eso es importante que el niño, si yo le detecto una miopía de 0,25, 0,50, de una vez colocarle ese tratamiento, y hace que la miopía no sea tan alta luego. Entonces, las consultas una vez al año, si tiene antecedentes, ¿verdad? Y si ya tiene la miopía instalada, pues cada vez que el médico lo... A ver, si son prematuros, la consulta debe ser al mes de nacido, todo prematuro, luego a los 6 meses y luego al año, dependiendo de cómo esté, entonces se puede ver anual. En general, en un niño nacido a término, puede entonces la primera consulta ser o a los 6 meses o al año, para ver que el nervio esté bien, que el ojo se haya desarrollado bien y que no haya tema. Ya luego se recomienda cada año o cada 2 años, dependiendo, porque en cada edad del niño, cada etapa es importante, porque va desarrollando esas destrezas, uno va viendo cómo el ojo va variando en el tiempo, y además esa carga de la educación, del estudio, va aumentando. Ya pasa el niño de ver cosas cercanas a ver la pizarra, a hacer otras cosas, a leer más, a estudiar más. Entonces, todo eso hay que irlo evaluando a medida que el niño crece. Entonces, en general, cada año o cada 2 años en niños que no tengan ninguna condición. Simplemente chequeo rutinario, verificar que todo esté bien. Hay muchas cosas que se hacen en consulta, o sea que es importante. Qué bueno. Y una duda por curiosidad, porque hay varios... televidentes que la pueden tener. ¿Cómo se diagnostica un niño tan pequeño de miopía si no puede expresar que no ve bien, que no lee, que no...? Bueno, esa es la dicha de nosotros los oftalmólogos pediatras, que podemos tener el entrenamiento para ver esa parte. El niño no nos dice cuánto ve. Uno objetivamente lo ve con unos aparatos que existen, unas lucecitas, le decimos. Todo paciente pediátrico le debemos de dilatar la pupila para quitarle ese enfoque natural que tiene, como le comenté, que enfocan mucho. Cuando uno le dilata la pupila con esas gotitas, que a propósito a ellos no les encanta, porque pica un poquito, uno con unas lucecitas, unas reglas, unos aparatos adecuados para niños, uno ve si realmente el paciente es miope o no. Y en base a la cantidad de miopía o lo que sea que tenga, astigmatismo y eso, pues hay unos parámetros que uno utiliza de cuándo es adecuado colocárselo y cuándo no. Ya a medida que el niño crece, pues ya hay cartillas con dibujitos, o sea, hay otras formas de ver la visión del niño. Pero antes, digamos, de los 2 años, es totalmente objetivo. Es uno que lo ve y uno ve con la experiencia y tablas y eso, si hay que corregirle el defecto o no. Sí, o sea, es algo que la tecnología en el diagnóstico oftalmológico infantil ha avanzado muchísimo y es hasta para nosotros, los médicos que no somos oftalmólogos, es milagroso, ¿no? O sea, a mí me da mucha risa porque a mí llegan los pacientes con los informes oftalmológicos
que eso sigue siendo un misterio para mí. Sinceramente, yo aquí me confieso delante de todos los televidentes, ¿no? Si no fuera por el informe final, a mí me costaría mucho. Todas las Esos siglas. numeritos 20, 20, 20, 30. No, 20, y las siglas sobre todo, ¿no? Sí, ¿Qué está diciendo? Debemos mejorar eso, para que todos lo entiendan. Por lo menos el mundo médico debe entenderlo. O sea, que vamos a mejorar eso. Claro. Entonces, vamos a ver. Ahora sí vamos a hablar un poco, que ya tú introdujiste, del tratamiento, ¿no? El tratamiento, entonces, antes era, yo me acuerdo, cuando yo tuve un amigo, o tengo un amigo que cuando estaba chiquito, en segundo grado, le diagnosticaron miopía y llegó con unos lentes que daba pena, o sea, muy grasos. Y a medida que fue creciendo, lo que fue empeorando esos anteojos. O sea, se le salen del cristal varios centímetros hacia adelante, ¿no? O sea, y simplemente él no ve sin los lentes, ¿no? Siempre, o sea, el miope está condenado a usar lentes toda su vida y a ir aumentando eso hasta el final de los tiempos. Sí, la verdad que el miope real, voy a volver a esa palabra luego, ¿por qué dije real? Sí va a llevar lentes siempre, porque el ojo no se va a achicar. Ajá. El ojo no va a reducir su tamaño, el ojo o se mantiene igual o crece, y como te comenté, la mayoría de las miopías son por el aumento del tamaño del ojo, y cuando es por la curvatura también, la curvatura tampoco se aplana, si está curva se pone más curva. ¿Por qué digo miopía real? Hay muchos falsos diagnósticos de miopía. Oh. Sí, ¿qué pasa? Que por el sobreuso de los dispositivos, te comenté que los niños y los jóvenes enfocan mucho. Al enfocar, hay unos aparatos que se utilizan para ver el defecto refractivo que tiene el paciente, si tiene miopía, astigmatismo, y cuando el paciente está enfocando mucho, sale como que tiene miopía y no necesariamente es una miopía. Entonces, por eso en los niños y jóvenes siempre se recomienda quitarle el enfoque con la dilatación pupilar, con las gotas. Las gotas lo que hacen es, como quitan ese enfoque, uno ve la realidad de lo que tiene el paciente. Entonces, ¿qué pasa? Tú no eres miope, pero te pusieron un lente con miopía y tú las letras las viste como más bonitas, las viste más negrita, más nítida, tú dijiste, me gustó ese lente. Entonces resulta que eres miope, pero no eras miope nada. Bien, lo que pasa es que tú veías bien, pero viste mejor con el lente, te sentiste más cómoda, pero si lo usas constantemente, requiere que tu ojo, como no tienes esa miopía, tenga que enfocar mucho más de la cuenta. Y ahí vienen los dolores de cabeza, cansancio visual, son pacientes que te dicen, yo tenía miopía cuando niño y después se me quitó. Ya uno por dentro, a veces uno no dice nada, pero ya uno sabe que eso no era miopía, que fue que le colocaron un lente que probablemente no era el adecuado. Claro. ¿Y se puede uno provocar miopía con los lentes o no? Sí, cuando uno usa sobrecorrección miópica, o sea, pacientes miopes que usan más aumento de la cuenta, o pacientes que no son miopes que usan lentes con miopía, sobre todo en niños, sí. Exacto. Porque hay un estímulo también para el crecimiento del ojo. Esos miopes, entonces, que no eran miopes realmente, los incentivamos a que sean miopes realmente luego. O sea, claro. Que sí. Bueno, amigos televidentes, ¿por qué pregunté esto tan incisivamente? Porque nosotros muchas veces nos ponen lentes un optómetra, como está la doctora, yo sí puedo hablar más claro porque yo no soy oftalmólogo. Entonces, el optómetra no les va a dilatar la pupila y no les va a hacer un diagnóstico adecuado y les va a poner un lente sin ser miope y después van a ser miope, de verdad. Y ustedes no tenían nada. Entonces resulta que se están causando un daño por no querer ir a un especialista. Vayan al especialista, vale la pena. O sea, el diagnóstico que ustedes van a tener con el oftalmólogo, y sobre todo si es un oftalmólogo infantil, si son niños, o sea, no lo lleven, o sea, llévenlo a un oftalmólogo infantil, porque la experiencia y los dispositivos que utilizan los oftalmólogos infantiles son muy precisos y dan diagnósticos muy acertados y muy detallados sobre lo que tienen los niños. O sea, y el futuro de los ojos de un niño es su futuro. O sea, que no es algo que vale la pena pues jugarse, ¿no?
Entonces, doctora, pero nos habló un poco antes de que hay otras alternativas además de los anteojos a la miopía. ¿Me dice para el control de la miopía o para corregir la miopía? Para corregir la miopía, o sea, díganos, háblenos un poco de esto, porque hay personas que dicen que la miopía se opera. Sí, sí, todo eso. Pues, ¿qué puede usar? Lo más común es lentes de montura, lentes normales. Hay lentes de contacto. Ah, sí, hay lentes de contacto para miopía. Claro, hay lentes de contacto para cualquier tipo de defecto refractivo. Hay unos lentes de contactos especiales que se utilizan solamente en las noches, son más duros. Y estos lentes se colocan en las noches solamente. ¿Qué hacen el lente? Modifican la curvatura del ojo, como son apretados, modifican esa curvatura, el niño o el joven se los retira cuando se despierta y puede durar el día completo sin lentes. Bien, ya en la noche vuelve y se lo coloca para dormir. No está tan ampliamente conocido porque no necesariamente el niño se puede adaptar muy bien al lente, al ser muy duro, hay niños que no lo toleran. Es un poquito costoso, pudiera ser, y realmente la visión no es tan nítida durante todo el día. O sea, a medida que pasa el día, pues la curvatura va volviendo a su normalidad y el niño entonces va viendo un poquito borroso. Pero es bueno que sepas que existe. Claro. El lente es el más usado y ya luego de los 20, 21 años, cuando se ha visto que no hay progresión, si el paciente se puede operar, usualmente con láser. Lo que se hace es que se aplana la córnea, que es la parte delante del ojo. Si el grosor de la córnea es suficiente para hacerlo, de acuerdo al grado de la miopía, se puede hacer por láser. Es una maravilla. Bien, es inmediato, a la media hora ya el paciente está viendo bien, es muy bueno y pocas complicaciones. Si es mucha la miopía o el grosor de la córnea no es suficiente, se le puede colocar un lente intraocular por encima de su lente normal. Eso se llama ICL. Digamos que es como un lente de contacto dentro del ojo. Okay. Entonces se coloca el lente, eso es en miopes usualmente más altos y entonces eso también corrige la miopía hasta que ya luego de los 60, 70 años tenga catarata, pues se quita el lente y se quita la catarata junto con el lente. Buenísimo. Y en los adultos ya luego de los 60 usualmente con la cirugía de catarata también se quita la miopía, pues se quita incluso cualquier defecto refractivo. Por eso mucha gente a los 60 ya está loco por operarse, porque ya en esta época la cirugía de catarata uno calcula cuando uno retira ese lente, que es al que le da la catarata, se pone opaco, se sustituye por un lente intraocular calculado para que el paciente no necesite lentes. Espectacular. Entonces ya después de los 60 uno ve mucha gente que ve muy bien sin lentes y es por esta razón. Buenísimo. O sea, muy bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esto lo hemos hablado, pero hay que resumirlo todo en un punto. ¿Qué podemos hacer para proteger los ojos de nuestros hijos y evitar que desarrollen una miopía alta o incluso desarrollen miopía o pseudomiopías? Bien, lo más importante es sus chequeos. Nunca está de más chequearse. Qué dicha es poder decirle a un padre, tu niño está bien. Y qué bueno para el padre sentir que, bueno, pues lo evaluó. Pero en el día a día, tomar sol, media hora, una hora al día de sol. No acercarse a los dispositivos. Lo ideal es ver televisión, sí, pero tablet y celular, hacerlo con mucho control. Incluso antes de los 2 años, no darle celular y tablet a ningún niño. 0 horas, nada. De los 2 a los 5 años, lo que se recomienda es 1 hora. 1 hora y como mucho 2 horas. Y por encima de 5 años es que se recomienda entonces de 2 a 3 horas. Obviamente eso son tablas que hay, recomendaciones internacionales. Uno las aplica como pueda, porque en la vida ahora las tablets son parte hasta del colegio, o sea, ya está muy arraigado eso. Y en los niños grandecitos les damos celulares. Pero tener cuidado con esa parte, controlar mucho el tiempo de uso, sobre todo continuo. Y que no se froten los ojitos. Si hay alergias, hay tratamiento para la alergia. Hay gotitas antialérgicas, se colocan una vez al día, no pican esas gotas. Y hace que el niño no quiera frotarse el ojo y no, entonces empeore esa parte. Muy bueno. Entonces, estos consejos son reglas de oro que tenemos que tener para los ojos de nuestros niños, ¿no? Porque son cosas que van a prevenir que haya daños en sus órganos más nobles, que son los ojos. Y si uno puede usar anteojos, yo gracias a Dios hasta los 40 y tantos años no tuve que usar anteojos
y la verdad es que es una experiencia maravillosa, ¿no? De la cual quisiera seguirme beneficiando, pero bueno. A los 60. Exactamente. Como me dijo, yo le dije a una doctora, ojalá yo no tuviera que usar lentes, y me dijo, pues te quieres morir joven. Así es, sí, porque ya después de los 40 da la presbicia, y ya eso, si sigues cumpliendo años, te sigue aumentando. Exactamente. Pero aumenta hasta los 60, o sea que hay chances. Así mismo. Entonces, pues hay mucha... hay mucha posibilidad de mantener un ojo sano. Mucha gente tiene los ojos sanos, gracias a Dios. Y aunque hemos visto un aumento bárbaro de uso de lentes, también es porque estamos usando mal los ojos. Entonces, tenemos que tener esas prevenciones desde pequeños. Ayudemos a nuestros hijos a tener una salud oftalmológica adecuada, ¿no? Entonces, ¿hay alguna complicación como muy grave que nosotros deberíamos como tener en cuenta, como que lleve a su hijo ya hemos dicho, ¿no? O sea, si se hace, porque la miopía puede ser una limitación para la vida. Sí, el tema de la miopía es que si no se controla y llega a ser una miopía muy alta, se llama miopía magna, son miopes muy altos, hay alteraciones en la retina es mucho más fina. Entonces causa agujeros retinianos, incluso más chance de desprendimiento de retina. Hay muchos adelgazamientos, áreas de pigmento, degeneraciones miópicas en la mácula, que es la parte central de la visión. Entonces esos pacientes puede que no vean bien aún con lentes. También si se detecta tarde, causa un ojo vago, que es eso, en el nombre médico ambliopía. Exacto. Que es que si nunca se detectó, y se detectó cuando el niño tenía 9, 10 años, 11 años, y nunca se supo antes, tiene ese riesgo de que nunca llegue al 20/20, aún con el mejor lente. Claro. Entonces, súper importante, esa parte de la miopía va a ser una pandemia grande, incluso en países asiáticos, hasta el 50%, 60% y hasta 70% de los niños en esos países son miopes. Se dice que es porque están muy arraigados con la tecnología, los dispositivos, el sobreuso, que ahora hasta en los colegios le colocan distancias y incluso hay techos al aire libre para que entre el sol. O sea, que son como ventanales en vez de techo de pared. Y esto ayuda al sol y evita también la cercanía de los dispositivos. Están haciendo eso. Incluso todos los lentes que le comenté y todas las gotas que le comenté que ayudan a evitar que aumente la miopía fueron en gran parte desarrollados allá en los países asiáticos, porque ya están asustados, porque ya es algo muy, muy grande. Le dicen la nueva pandemia. Claro. Entonces, en nuestro país ya se está viendo, en los latinos y en Estados Unidos, en otros países de este lado del mundo, también ya se está viendo ese incremento en la miopía. Entonces, no es bueno. Por eso la idea es controlarlo a tiempo y que el padre sepa que debe llevar al niño para que pueda ser controlado y que no llegue a ese punto. Buenísimo. Doctora, si yo quiero que a mi hijo sea evaluado por un oftalmólogo infantil, ¿dónde lo puedo llevar con usted? O sea, ¿dónde ve usted para que...? Sí, yo, mi especialidad es oftalmología pediátrica y estrabismo. Yo estoy en SEMDOE y en el Centro Médico Moderno, por allá, a la orden. Perfecto. De todas maneras, allí en la pantalla, ustedes han tenido los datos de cómo contactarse con la doctora Carolina Mejía, que nos ha acompañado hoy y que ha sido un tema, yo creo que... súper interesante, y espero que les hayamos aclarado muchas dudas y sobre todo espero que les hayamos sembrado la conciencia suficiente de que no se tomen a la ligera, que los niños no tienen que estar enfermos para llevarlos al médico. O sea, esperen, y sobre todo al oftalmólogo, ¿no? Al niño hay que hacerle su chequeo constante, su chequeo anual preferiblemente en el oftalmólogo, ¿verdad? Y preferiblemente oftalmólogo pediátrico, que es el que le corresponde a los niños para hacerse su chequeo anual hasta que sean mayores de edad, porque el ojo es uno de los últimos órganos que termina de crecer, y eso es algo importante de saber. Sí. Por lo tanto, es uno de los órganos que va a necesitar un pediatra hasta casi cumplir la mayoría de edad, incluso más allá, yo creo, pero bueno, por lo menos hasta que cumpla la mayoría de edad, es importante que nos vea un especialista en oftalmología pediátrica, y la doctora Carolina Mejía
nos puede ayudar en esto, y todos los oftalmólogos pediátricos de nuestro país, que gracias a Dios tenemos esta especialidad muy desarrollada, a la vanguardia, y que no tenemos nada que envidiarle a otros países en esta tecnología de la oftalmología pediátrica. No se vayan, que después de estos comerciales seguimos con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.